Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Fosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias. Bienvenidos a la telecapacitación, Pandemia y Vacuna, reflexiones desde la realidad y ficción para una mejor intervención. Para empezar con el primer tema, que es Imaginando la pandemia y la vacuna contra la COVID-19, reflexiones desde la comunidad. Le vamos a dar el pase al antropólogo Armando Medina. Él es parte del equipo técnico del Centro Nacional de Salud Intercultural. Muy buenas tardes, doctor Armando Medina. Lo escuchamos atentamente. Adelante. Gracias. Deme un minutito para compartir la diapositiva. Bien, ¿logra ver mi diapositiva? En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento. En primer lugar, agradecer también a nuestro jefe institucional, al doctor Víctor Suárez, al doctor Gualberto Segovia, al doctor Marco Bartolo, a todo el equipo técnico del Centro Nacional de Salud Intercultural y al personal de comunicaciones y de todo el MINSA que está ayudándonos en esta maravillosa tarde para compartir algunas reflexiones a partir de la pandemia y el COVID-19. Hasta ahora hemos venido abordándolo desde muchas maneras para entender la causa del mal, siempre entendiendo que el virus es un elemento extraño que de pronto se ha incorporado en nuestra vida, en nuestro quehacer social, en nuestro imaginario social. No solamente el virus ha provocado efectos sobre la salud biológica, provocándonos la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la muerte, sino también el virus nos ha llevado por otros caminos, alterando nuestra vida social. Hoy ya no nos podemos dar un abrazo. Hoy tenemos que decir que se me alejo porque te quiero. Y entonces nosotros empezamos a construir una serie de representaciones, una serie de imaginarios, como parte de nuestra naturaleza humana, siempre por querer explicar lo inexplicable. Por eso hemos denominado a esta breve conversación de inicio de esta jornada que vamos a tener durante este año, que ya lo hemos conversado con el doctor Gualberto, que serán muchos momentos para reflexionar, pero habrá desde otras aristas también. Y en este caso abordaremos desde una perspectiva más social, cultural, desde la psicología social, desde la sociología, que nos permita reflexionar desde la otra orilla esta pandemia que nos viene afectando. En ese sentido, vamos a darnos cuenta que para ir viendo el tema, pues el tema del coronavirus, cuando aparece, ¿no? Aparece el SARS-CoV-2, una enfermedad infecciosa del COVID-19, todos sabemos que aparece por allá por Wuhan, en Hubei, donde es una ciudad muy cosmopolita, donde hay más de 14 millones de poblaciones. Pues al inicio se le asoció como un brote de neumonía causado por un virus desconocido, y los primeros casos fueron vinculados al mercado húmedo, no sé si ustedes recuerdan, y el mercado húmedo era asociado al lugar donde se vendían pescados, cosas frescas, muy similar a lo que puede ocurrir en un mercado de provincia, y en Lima mismo también, ¿no? Donde vamos a espacios donde se venden, por ejemplo, los pescados, la verdura, siempre el piso está mojado, y entonces, pues, allá a esas características de las cosas frescas donde se expenden, se les conocía como el mercado húmedo. Bueno, y acá nosotros le llamamos simplemente vamos a la parada, al mercado, y ya sabemos a dónde ir a buscar estos alimentos o estos elementos para preparar nuestros alimentos. Por ejemplo, allá en Iquitos ya sabemos a dónde ir, por ejemplo, cuando queremos comer nuestros pescados frescos o tal vez nuestros alimentos traídos recién del monte. Y entonces, eso es. Bueno, algo similar ocurría acá ya en Wuhan y bueno, entonces se asoció que por allí había una práctica alimenticia ligada al consumo de los murciélagos, a los pangolines. Estábamos a fin de año, era una práctica habitual de comer muy frecuentemente estas carnes como parte del ágave y el festín de fin de año. Entonces aparecen pues estos malestares y se asoció que probablemente alguien se contagió por el consumo de estos animalitos que traen propiamente sus propios virus, bacterias y que bueno, para el hombre no son tan nada saludables. Entonces es así que una semana después, el 7 de enero, las autoridades confirmaron que habían identificado un nuevo coronavirus, que no sabían cuál era, pero bueno, estaba ahí. Y ya para el 30 de enero, miren la rapidez con la que la ciencia y todos estos grandes investigadores
asentaron su atención en este virus raro que aparecía por este lado del mundo. Entonces la OMS ya decide tomar la decisión de que nos encontrábamos frente a una emergencia de salud pública. No se olviden que antes ya veníamos con otros virus, ¿no? De otro SARS, de la gripe española, veníamos con el ébola, también teníamos la fiebre de las vacas locas. ¿Se acuerdan? Otras enfermedades que también provocaron muchas muertes, pero no se expandió en la dimensión que este virus amenazaba. Bueno, una vez que estaba planteado así, entonces se plantea la pandemia como problema, pero y ahí entonces no solamente queda como un problema de salud pública, sino surge como un problema de investigación. Y entonces ahora, ¿qué hacemos? En ese momento no teníamos mayores reportes de cómo abordar el tema de la pandemia, qué hacer, cómo hacer. Respuestas inmediatas, comprar papel higiénico, ¿se recuerdan? Todos los mercados se desabastecieron. Qué interesante, ¿no? Miren ustedes, frente a un temor y a una angustia colectiva, empezamos a tomar respuestas inmediatas. Papel higiénico para todo el mundo. Y se acabó. Y nadie supo para qué. Solamente el rumor, el miedo que se cundió en toda la sociedad. Bueno, esa fue la primera respuesta imaginativa que la población tuvo a este tema. Entonces, miren ustedes, ahí empieza la primera situación. Empiezan luego los diferentes momentos de formar los comandos. Un término bien interesante, porque vea usted, un comando es un ejército que está dispuesto a enfrentar a alguien para derrotar a alguien, para matar a alguien, ¿correcto? Es un comando dispuesto, y eso más mayormente se asocia un término a las milicias o a las cuestiones castrenses. Pero no sé a quién se le ocurrió y dijo, vamos a formar el comando COVID. Y aparecieron los militares por todos lados, ¿no? Y en la televisión lo pasaba con lanzas en ristre, desafiando, pero no sabían a quién. Bueno, para la gente creó un pavor terrible, ¿no? O sea, convocaron a los ex soldados y a los militares y sacaron tanquetas por la calle. ¿Para qué? ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo construimos el imaginario, la representación de un virus que no lo vas a ir a matar con un balazo, pues, ¿no? Es algo lógico. Pero la sensación que empezó a crear en la comunidad es que habíamos de crear los comandos. Y el MINSA tomó la mejor iniciativa y formó su comando COVID. Y claro, el comando COVID estaba integrado por profesionales que estos no iban a ir pues con fusil, pero sí con sus lentes de buenos investigadores para descubrir probablemente cuáles son las causas que están generando esta enfermedad, y empezaron a trabajar netamente desde el lado biomédico, cosa que nos pareció muy interesante, porque esto tendríamos que abordarlo de alguna manera porque nos estaba provocando la muerte. Y entonces es ahí donde queda ese lado social, ese lado cultural, ese lado simbólico, medio aletargado, porque después se formó un comando también de ciencias sociales para hacer una breve reflexión, pero tuvo una duración muy corta, pero lo tuvo. Y entonces es ahora que estamos retomando a través del Centro Nacional de Salud Intercultural, porque nuestra mirada entra a tallar ya no desde el laboratorio, desde la pipeta o desde un microscopio, sino ahora nuestros lentes son la realidad. Y empezamos a recoger datos desde lo que dice la gente, desde lo que piensa la gente, cómo sufre la pandemia, cómo la interpreta, cómo la comprende. Y entonces nuestro laboratorio ya no está en cuatro paredes, sino está en las fronteras de una realidad concreta. Y entonces nosotros ya no trabajamos con el microbio en sí, sino ahora trabajamos con seres humanos que piensan, sienten, aman, quieren, no quieren, odian, están de acuerdo, en desacuerdo, creen o no creen. Bueno, esa es la naturaleza humana. Y entonces esto nos lleva a entender un poco cómo es que la población empieza a desarrollar esto, mientras que por el otro lado, desde allá de Wuhan nuevamente, volvemos a la China, está desarrollándose todo un centro de control de prevención de enfermedades, y cómo se van empezando a desarrollar las primeras investigaciones, se empiezan a aliar los grandes laboratorios para ver cómo encuentran una fórmula para que puedan contrarrestar a esta pandemia que nos estaba amenazando y se convertía en una gran muerte.
Por eso ya más o menos por febrero del año 2020 empiezan a haber los primeros muertos y habían ya más de 1.600 fallecidos en menos de 15 días y entonces eso alertó y finalmente pues ya cuando la OMS ve todo este gran problema que se desbordaba, empieza pues a aparecer lo que es la pandemia mundial. Miren ustedes, mientras que por allá ocurría eso, acá ya nosotros teníamos algunas respuestas y entonces frente a ello, ¿qué nos queda hacer? Entonces ya la pandemia se desató, el miedo estaba por todos lados y entonces frente al miedo, como nos dice Marinas, apellido de un autor español, que dice, tiene un libro muy bonito que se llama La anatomía del miedo, y en ese libro él dice que frente al temor, el ser humano tiene algunas respuestas inmediatas. Primero, puedes atacar, porque te ves amenazado tu integridad. Y dos, te puedes cohibir o retractar. Y entonces tú te quedas escondido, tiritando de miedo en algún rincón de la casa porque no sabes qué hacer. Entonces el ser humano tiene esas dos respuestas casi biológicamente inmediatas frente a una situación de amenaza. Entonces, así empezaron en ese recodo de desconocimiento y miedo, empiezan a construirse algunas representaciones en el marco de lo que nosotros denominamos la epidemiología sociocultural. Y para entender esta epidemiología sociocultural de las enfermedades, hay que entender lo que estas, cualquiera que fuere, no necesariamente el coronavirus, pero cualquiera que fuere, siempre se le asocia primero a enfermedades naturales, que pueden ser a causas empíricas, causas psicológicas, que por allí vamos a encontrar algunas respuestas que nos empiezan a dar bueno, esta es una enfermedad que se va a producir cada 100 años, como una cuestión natural, como una cuestión biológica, que siempre se está dando para poder contrarrestar situaciones de regulación poblacional. Bueno, entonces, estaba explicando, de repente ha sido algún coronavirus que se ha metido por ahí también, así que hay que mirarlo también por ese lado. Entonces, cuando estamos hablando de las enfermedades sobrenaturales, les decía, a veces tienen un carácter que están asociado a la ética y a la moral, cuando se quebrantan las normas morales, porque estas, recuerden, están escritas sobre piedra. En el libro de Génesis, si ustedes han leído la Biblia, bueno, a Moisés se le entregó una tabla con los 10 mandamientos que estaban escritos sobre una piedra y fueron escritos por el dedo de Dios. Es decir, son verdades inmutables, inacabables, pero cuando ésta se quebranta, entonces te puede desacatar y te puede provocar la muerte, la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. Entonces, por ahí va un poco las respuestas desde ese natural, desde esa perspectiva un poco religiosa. Y por el otro lado también tenemos nuestra religión y nuestra espiritualidad andina, que por ello hay que vivir en una armonía con la naturaleza, con los apus y con toda la contextualización de ese mundo sagrado. Pero cuando se desacata también ocurre algo similar. Y las otras pues están ligadas a la enfermedad propiamente moral, entendida esta como la práctica de la costumbre. La costumbre como esa acción permanente, repetitiva, que todos debemos cumplir. Cuando no cumplimos ese ordenamiento, entonces pues viene algunas sanciones que se manifiestan a través de la enfermedad. Ahora, cuando miramos ese gran espectro en el mundo andino, amazónico y costeño, las enfermedades se van dando por algunos elementos claves. Uno, primero, por enfermedades de Dios, que son cuestiones que ya vienen por un desacato moral, y lo otro se viene para dar por un desequilibrio térmico que pueden darse por calor o por frío. Y entonces ahí vienen unos temas bien interesantes, porque incluso dentro del mundo de las terapias y todo el proceso recuperativo, también se utilizan dentro de esas dualidades, lo cálido y lo fresco. Y las enfermedades también son de fresco o calor, o de frío o calor, y entonces tenemos que recurrir a un agente de la medicina tradicional, nuestros maestros, curanderos, unayas, los Jampicamayo, y toda esa pluralidad de agentes y practicantes de nuestro saber ancestral que se mantiene hasta el día de hoy como una práctica cotidiana, obviamente que está reinventada, está involucrada con un sincretismo cultural donde van readaptando sus prácticas
para ponerlo en vigencia de estos tiempos modernos. Y otra es provocada por el hombre, que en esto a veces puede ser causada por el envidia, por el egoísmo, es decir, por esas actitudes comportamentales del ser humano, porque del todo no somos buenos, ¿no? Entonces ahí entramos a la filosofía kantiana, cuando te habla qué cosa es la moral, y entonces él te dice que a veces tenemos que entender como principio la buena voluntad. Entonces, empezamos a entender que esas condiciones humanas también tienen algunos efectos que se producen como consecuencia de esta situación. Claro, este es por un lado desde la medicina, desde los sistemas médicos propiamente de la salud, desde la cultura. Pero cuando vamos al lado biomédico, pues ahí también nos daban algunas respuestas en la investigación que realizamos conjuntamente con el Centro Nacional de Salud Intercultural, donde decían pues las enfermedades pues han sido provocados por científicos. Unos decían que lo han hecho a propósito para matar un poco de gente, porque hay mucha población en el mundo y no hay que comer, hambre por todo lado, guerras, miserias, y por tanto algo habría que hacer. Y bueno, dice que inventaron este virus y lo soltaron por ahí. Otros dicen que fue un accidente, que se salió y bueno, pues será una cuestión algo así. Y otros sencillamente dicen, bueno, esto es una cuestión de negocio, es de plata, ¿quién gana más? Y entonces, miren ustedes, se van tejiendo algunas situaciones que son contrapuestas a lo que podríamos hablar la causa de la enfermedad desde una perspectiva socioantropológica. Por lo tanto, una vez que empezamos a ver la presencia de la enfermedad como el coronavirus y todo este tema, empezamos a ver que la enfermedad primero decían que ataca a los pulmones. Es lo que se entendía desde el saber de nuestra gente. Conversabas con la gente de la calle, ellos decían, sí, el coronavirus es una enfermedad que ataca al pulmón y entonces por ahí te ataca, es como una gripe, pero una gripe muy fuerte que te mata. Conclusión, esta enfermedad está asociada al frío. Y entonces habría que contrarrestar con algunos elementos que tengan la contraparte, que tengan el calor. Y entonces se puso de moda de la noche a la mañana, primero el eucalipto. El eucalipto es una planta cálida, caliente, y es para contrarrestar estas enfermedades de resfríos. Y entonces la gente empezó a utilizar de manera permanente, de manera constante, esta planta como una de las respuestas inmediatas, mientras que en el sector académico oficial pues todavía se debatían entre si te ponen ivermectina, si te ponen cloro, creo que era esto, de la lejía que decían, ¿no? Por otro lado, vemos si te damos más paracetamol, la verdad que no se sabía de todavía, ¿no? Entonces esos fueron los primeros momentos y entonces vienen ustedes las respuestas como vieron. Por un lado, la respuesta científica iba caminando lento, pero que iba tratando de encontrar una solución, y en ese interín del proceso iban experimentando con una serie de elementos químicos que son propiamente de fabricación de los químicos farmacéuticos o de los laboratorios, y tiene una consistencia meramente técnico-académica. Pero por otro lado también teníamos la respuesta de una organización frente a esa causa de la enfermedad natural que era provocada por el frío. Y teníamos el uso de las plantas medicinales como el matico, el eucalipto, el ajo y otros productos más. Pero, por otro lado, se tejía toda una causa de la enfermedad. Decían que el coronavirus no existe, solamente es una cuestión de miedo. Una cuestión de miedo que, mira, si tú tienes confianza en ti y tienes fe en Dios, nada podrá, nada contigo, porque todo está dentro de ti. Primera cuestión psicológica que impactó en un gran sector de la población. Y entonces empezaron pues a tener mayor fuerza y tener mejor control los movimientos religiosos, porque habría que arrepentirse porque ya estamos en los tiempos postreros y habría que prepararse para la gran venida del Señor. Y entonces una gran oportunidad de una psicología de masas para poder entender esta situación. Pero por otro lado también empezaron a encontrarse algunas respuestas interesantes asociadas a los aspectos territoriales. Y entonces decía, no, nosotros somos serranos, arriba a 3.000 metros no entra ni el coronavirus. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, tenemos aire puro, ambientes amplios,
tenemos una excelente alimentación y además nosotros tenemos un sol potente que mata cualquier virus. Que incluso hubieron algunas opiniones muy interesantes de algunos investigadores de la medicina de altura que hicieron aseveraciones que habían hecho experimentos en Bolivia, donde justamente encontraron que en zonas de altura la posibilidad de desarrollo de la enfermedad era menos. Pero eso creo que con el tiempo no fue tan sostenible porque igual en Puno, por ejemplo, tenemos altísimos índices de muertes por coronavirus. Si eso fuera así, no hubiese ocurrido nada por allá, Cerro de Pasco, La Oroya, qué sé yo, lugares que conocemos que son de altura. Pero en fin, mira, pero el efecto psicológico era interesante porque empezaron a trabajar por ese lado. Pero a su vez también estaba asociado a que los primeros días, como una suerte de un estigma, generó vergüenza y entonces como que estábamos medios escondidos para no visibilizarnos que estábamos contagiados, porque la enfermedad en nuestro país tiene siempre el estigma del enfermo, hay que mirarlo de lejos. Pero cuando vimos que eso se manifestó, también esto poco a poco se superó. Bueno, por otro lado venía el insulto y en otras regiones más se cuidaba del chisme y del cólera. Y entonces se empezó a generar una suerte de una respuesta colectiva frente a una situación de enfermedad. Por lo tanto, de alguna manera, ya les expliqué en la diapositiva anterior, las respuestas inmediatas empezaron a ser, en primer lugar, frente a ese dolor, los vegetales, que estaban asociados a las plantas medicinales, ¿no? Empezaron a tomar las sesiones de ayahuasca, las sesiones de San Pedro, para encontrar la posible causa de este virus que venía de un lugar desconocido dispuesto a matar a la gente. Entonces empezaron los maestros a ver qué hacer. Bueno, no tenemos mayor evidencia de los resultados de ello, pero sabemos con certeza que ellos sí estuvieron haciendo sus sesiones, sus rituales, para poder limpiar esta situación de amenaza. Las plantas medicinales empezaron a tomar vigencia y todo lo que nosotros conocemos que empezó a posicionarse en el mercado. Por otro lado, las recomendaciones, empezar el consumo de alimentos naturales, consumo de algunos productos que estén más asociados a lo orgánico, etcétera. Se empezaron a utilizar algunos elementos para el diagnóstico de la enfermedad y ver los pulmones, ¿no? Entre ellos estaba el cuy, la rana, los huevos para limpiarse, los minerales, el cuarzo, el azufre, las piedras. Y entonces empezaron pues estos con fines de limpiar el cuerpo, de eliminar esas energías negativas para poder contrarrestar la infinidad de situaciones que habían encontrado. Para ello, utilizaban pues una serie de elementos propios de estos sistemas complejos, ¿no? Que estaban asociados tanto al uso de artes, varas, y por otro lado, invocar a las divinidades, tanto del mundo cristiano, del mundo católico, del mundo también andino, donde están asociados los vírgenes, santos, reyes, es decir, por esos días, todo empezó a tener un movimiento cultural muy importante en torno a la representación de las enfermedades, desde el coronavirus. Pero entonces ahí aparece una situación que desde el MINSA y desde otras instancias empezaron a trabajar, sobre todo desde el lado académico, y empezamos a hablar de que todo lo que la gente estaba diciendo era un mito. Pero ¿y entonces qué cosa es el mito? Y empezamos a poner en esa dualidad que lo mítico o lo mito, el mito, es la mentira, la falsedad, y la verdad la da la ciencia. Entonces opusimos entre mito como falso y ciencia como verdad. Y entonces empezamos a trabajar en una dualidad de contraposición, es decir, ¿quién conquista a más gente? Y obviamente que el mito lo ganó. ¿Por qué? Porque el mito no es una verdad ni es una mentira, simplemente es una construcción social, una construcción cultural que tiene un carácter sagrado y es de un carácter simbólico y tiene una validez social. Por lo tanto, el mito tiene una preponderancia en nuestra sociedad para darle sentido a la vida humana. El mito no es ni verdad ni es mentira, es lo que nos ayuda a dar sentido a la vida, es lo que le damos valor. Y entonces lo asumimos como verdades y lo asumimos como algo válido y lo legitimizamos socialmente. Por eso es que tienen una situación de validez legal. Pero ahí entonces vamos a darnos cuenta. Entonces, ¿cómo se construye el mito? Y entonces nos vamos a dar cuenta que en primer lugar el mito tiene un origen oral, informal, tradicional y que se va organizando en el día a día a partir de las respuestas que vamos dando a lo desconocido.
Segundo, explica el origen de las cosas, explica ciertos códigos de conductas. Y estas situaciones que empiezan desde la población a dar respuesta al coronavirus y también darle explicación a la vacuna, por ejemplo. Y entonces ellos no están simplemente diciendo una verdad, sino que están construyendo una explicación desde su propia perspectiva, desde su propio acervo de sus conocimientos para explicar lo inexplicable. ¿Por qué? Porque desde el sector oficial, y aquí nos involucra a todos los académicos, siempre hablamos dentro de nuestros términos propiamente técnicos. Por ejemplo, hasta ahora ustedes se han preguntado si la población, una madre quechua, ¿sabrá qué cosa significa la palabra coronavirus? ¿Sabrán nuestra mamita del campo? ¿Entenderá qué cosa es el COVID? Probablemente ni eso sepa, porque a veces estos términos no se pueden traducir a los idiomas originarios, que son más de 48 en nuestro país. Y entonces, mirando esa pluralidad, creo que es muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos. Pero nada más como para un conocimiento de ustedes, y que más adelante vamos a ir aterrizando en unas situaciones más concretas, es necesario que ustedes conozcan que, miren, los mitos, cuando ustedes hablen de mito, no están hablando de un solo mito. Los mitos son varios tipos. Aquí he tratado de seleccionar 7 que son más comunes, que son los más habituales y que son más difundidos. Uno son los mitos cosmogónicos que explican el origen del universo. Tenemos los mitos teogónicos que explican el nacimiento de los dioses. Tenemos los mitos antropogónicos, aquellos que relatan los principios de la humanidad. Los mitos morales que explican el origen del bien y del mal, son los que regulan nuestros comportamientos y que a diario encontramos en nuestros pueblos andinos, amazónicos y costeños como elementos reguladores de nuestra conducta humana. Los mitos etiológicos que narran el origen de las cosas, como las ciencias, el arte, la técnica, etc. Y ahí encontramos cómo ellos explican el coronavirus y explican lo de la vacuna desde esos principios míticos etiológicos. Luego tenemos los mitos fundacionales que están relacionados a la creación de ciudades, de pueblos, de capitales, y los mitos escatológicos que relatan el futuro de la humanidad, que muy bien esto lo estaba utilizando últimamente los movimientos religiosos, que ya te dicen nuevamente, estamos en los fines de los últimos días, y bueno, la venida del Señor está presente. Y no se olviden que ya por el año 2012 también ya teníamos el famoso ese mito escatológico que la profecía maya nos decía que el fin del mundo de todas maneras debía y va a ser en el 2012. Ya estamos en el 2022 y todavía no llega. Pero bueno, como era una cuestión mítica, todo el mundo se preparó para esa ocasión. Ahora nos dicen que con el coronavirus ya estamos muy cerca y pronto sonarán los clarines en el cielo y bueno, los buenos se irán para arriba al cielo y los malos pues se irán a bailar abajo al infierno, ¿no? No queda otra. Pero bueno, estamos así caminando en ese sentido. Pero la función de estos mitos básicamente regular nuestros comportamientos, que de alguna manera ya lo expliqué. ¿Y por qué es importante estos mitos? Porque responden imaginariamente a las preguntas fundamentales del ser humano. Pues por un lado teníamos al MINSA que nos hablaban todos los días, ¿no? Y en este caso el presidente de la República nos daba datos de muertos, datos de contagiados, de camas, de profesionales, todo eran números. Pero esa realidad numérica no era comprendida por la gran mayoría de nuestro país. Y por otro lado nos hablaban también de cómo el efecto del coronavirus llegaba a nuestra población. Pero entonces ahí necesitábamos que estas respuestas concuerden con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con nuestra representación y con nuestra manera de entender el mundo y la vida. Y entonces ahí empezamos a dar, vean ustedes la importancia al mito. Por lo tanto, empezaron a aparecer en la otra orilla, esa cantidad enorme, y aparecen, por ejemplo, uno de los más conocidos, Comando COVID. Y nuevamente seguimos con la palabra comando. Miren, interesante, ¿eh? Un comando, ya sabes para qué está formado. Comando COVID. ¿A quién vas a matar? ¿Quién? ¿Un virus? ¿Cómo es? ¿Te das cuenta? Pero bueno, se quedó. Entonces tenemos el comando Matico, por ejemplo, el más conocido, donde se aglutinaron los maestros con sus prácticas, sus saberes, todos dispuestos a hacer frente a esta situación que nos amenazaba.
Y así van apareciendo, pues, una serie se juntaron los taitas también por allá por el sur del Perú y empezaron a hacer su serie de situaciones ligadas a oraciones, a ofrendas, a rituales, empezaron a manipular objetos mágicos, entonces empezaron pues a hacer toda una serie de representaciones que finalmente van a encontrar un sentido que dan tranquilidad emocional a las personas. Pero definitivamente, a la fecha, todavía nos quedan algunos elementos por conocer. Y acá había recogido algunas ideas, nada más para poner ejemplo de cómo regula la moral, los mitos, el mito de la carcacha, probablemente muchos son del sur, lo han escuchado, y hay una serie de elementos, ¿no? Pero todos orientados a la regulación del buen comportamiento humano. ¿Qué nos ocurre? ¿Qué nos pasa cuando transgredimos las normas que se establecen? Claro, aquí lo traje como un ejemplo, nada más, para darnos cuenta qué cosa es un mito y la tremenda profundidad simbólica que tiene para regular nuestra forma de vivir en una colectividad. Por lo tanto, asociarlo a la vacuna o asociarlo al COVID no necesariamente estás diciendo una verdad o estás llevando un mensaje correcto a la población. Por eso es importante hablarle con propiedad a nuestro público para que ellos también puedan modificar sus comportamientos. En ese interín, conjuntamente con el equipo técnico del CENSI, ¿no? En donde trabajamos conjuntamente con el doctor Gualberto Segovia, con el doctor Marco Bartolo, Félix Valenzuela, Betty Montesa, Cari González, Lucy Lozoriaga y la colega María Chara, iniciamos toda una jornada de reflexión colectiva donde involucramos a los diferentes profesionales de todas las regiones del Perú y donde empezamos pues a tener respuestas interesantes de lo que ellos recogían desde la realidad de la población y como resultado de ello pues terminamos haciendo un trabajo maravilloso que salió publicado en la revista de Anales de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos y el título del artículo es Adherencia de la vacuna contra el COVID-19. ¿Y cuál fue el aporte de la riqueza de este trabajo? Pues que justamente sistematizamos todas esas experiencias de discursos, desde la interpretación de lo que la gente entiende, comprende, y a partir de allí determinar algunas acciones. Es decir, el CENSI se ubica en la orilla de la población, en la orilla de la comunidad, en la orilla de la gente, donde ya no te lleva cifras, sino te lleva discursos. Y esos discursos son analizados, son comprendidos, y a partir de allí te hace propuestas de intervención. Entonces, miren, para compensar esas dos datas importantes que son en un proceso de una intervención de salud pública, porque por un lado necesitas saber la data cuantificable, que eso es fundamental, porque lo que no se mide no se controla, pero por otro lado tienes que tener la data interpretativa, comprensiva, porque esta data es la que te va a permitir tomar acciones correctas para poder modificar comportamientos humanos. Cuando usted quiere cambiar una actitud y un comportamiento, no lo hace sobre una cifra, usted lo hace sobre seres humanos, y los seres humanos no somos números. Somos personas que amamos, pensamos, odiamos, queremos, y de todos los recutecos que usted ya conoce. Por ello, creo que empezaron pues ahí en respuestas inmediatas, como les decía, empezaron las ventas de las plantas por todos lados, ahí le tomé una fotografía a una mamita vendiendo sus plantitas en la calle, ¿no? Y esto acá en Lima se inundó de la noche a la mañana. Miren, aquí nada más ya para ir terminando, he tomado unos dos discursos completos para que ustedes vean cómo es importante trabajar desde la comunidad comprendiendo sus formas de percibir la realidad. Por ejemplo, cuando empezamos a preguntar si el virus es verdad o no es verdad, si esto existe o no existe, uno de los discursos nos decía, ¿no? Nos decía, el virus ha sido creado más que nada para luchar de los poderes con los chinos. Es decir, asociaron que el poder de las fuerzas económicas y dominios geopolíticos de entre las potencias internacionales eran los que realmente estaban liderando y luchándose el poder, y para ello habían inventado el virus. Por otro lado, otro discurso de Zulma nos dice que bueno, que la gente siente que es algo que Dios ha mandado. Esto es como un castigo. Asocia que esto aquí ya no tiene nada que ver con la hegemonía de poderes, sino ahora es la hegemonía divina. O te portas bien, o te mando el coronavirus. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, interpretación desde la propia realidad y entonces
Esto va construyéndose en los discursos. Por eso creo que desde el lado socioantropológico que se viene trabajando desde el Centro Nacional de Salud Intercultural, es vital analizar los discursos para entender las dinámicas complejas de ese gran tejido simbólico que se representan dentro de la estructura del pensamiento colectivo, que ya les acabé de mencionar en las diapositivas anteriores, donde vean ustedes que la causa del mal y la enfermedad no solamente es provocada por el virus, sino tiene respuestas de simbolismos y representaciones que se manifiestan en estos discursos. Otra de las diapositivas, dos más que he tomado al azar. Primero, aquí está lo que les decía, ¿no? Que acá en la zona altoandina estamos a más de 3.500 metros, acá la mayoría indica que no existe la enfermedad, y eso se da más a nivel de ciudad y urbana, y eso no va a llegar al campo porque aquí hay buena alimentación. La gente lo cree así, y eso lo están manifestando hasta el día de hoy. O sea, no estamos hablando de que ya esto se desterró, esto está presente. Por otro lado, la gente dice que la vacuna no es vacuna, porque no es una representación de la vacuna, ya que va a llegar posteriormente la vacuna. Por eso es que ellos no se quieren vacunar y tienen ciertas dudas y desconfianzas en torno a ello. Bueno, como ustedes verán, la manera de abordar la imaginación de la pandemia y la vacuna transversaliza una serie de representaciones, pero hay que empezar a entender la forma de pensar para poder cambiar los comportamientos y las actitudes de nuestra población. Aunque esta es una cuestión un poco difícil, como ya lo decía en su momento Albert Einstein, a veces es más difícil, es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar una idea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, antropólogo Armando Medina, por la presentación, por toda la información que nos ha brindado. Tenemos un par de preguntas en el chat. Nos dicen, ¿qué consecuencias como sociedad nos puede traer vivir en una pandemia por más de 2 años? Pregunta bastante interesante, pero también un poco apocalíptica, ¿no? ¿Qué puede pasar de aquí en adelante en 2 años o en 3 o en 5? La verdad que es muy incierto, pero lo que sí ya tenemos claro son algunas cosas. Primero, adiós a los abrazos, adiós a los besos. Y yo digo, y ahí me queda en la duda. Y entonces ahora los muchachos, ¿cómo se van a enamorar? ¿Cómo vamos a ver a los nuevos romances? Porque usted ya no se va a poder acercar, ¿no? No lo sé por ese lado. Pero por un lado, ya, las afectividades se han tomado distancia. Ya ahora nos damos puñito y nos damos codito, nada más. No podemos acercarnos. Y cuando te pregunta por qué te alejas, bueno, ya usted sabe la respuesta, ¿no? Me alejo porque te quiero. Así es la respuesta. Segundo, yo creo que esto va a fortalecer más el individualismo. Y el individualismo te va a llevar más a la depresión. Y la depresión te va a llevar más al suicidio. Porque el hombre no es un ser individual. El hombre es un ser social por naturaleza. Y tercero, es que sencillamente va a alterar tu forma de vivir, porque hoy día ya no tienes un espacio para vivir solamente, sino ahora tu casa es multifacética, es tu centro laboral, es tu centro de escuela, es tu centro de familia, es tu centro de todo. Y entonces, ese ser humano que a veces necesita desconectarse de algunos momentos para poder establecer tal vez una convivencia mucho más humana, se verá resquebrajada. Y tercero, creo que es la situación un poco más delicada, es que creo que las nuevas tendencias del crecimiento personal van a tener que ser alteradas totalmente, porque hoy día te tienes que readaptar a las nuevas tecnologías, a las nuevas maneras de relacionamiento, a las nuevas maneras de involucramiento con la vida virtual, porque hoy todo tendremos que hacerlo a través de las plataformas digitales. Y entonces tenemos que familiarizarnos un poco más. Y entonces mi visión apocalíptica es que de aquí, si es que esto se soluciona con la vacuna y un medicamento más, sería genial, pero si es que eso no se da, mi perspectiva es bastante apocalíptica, porque cada vez nos deshumanizaremos más. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos una pregunta más en el chat. Nos dicen, ¿cómo podemos abordar a aquellas personas de zonas andinas o más alejadas de nuestro Perú, pero que ya estando en la tercera ola de COVID-19 no creen en la existencia del virus?
Bueno, por lo que acababa de explicar, no es que no crean, si sencillamente no interiorizan la relevancia o la importancia de esta enfermedad. Porque no estamos llegando con el mensaje adecuado de hacer entender a nuestra población de la gravedad que implica este virus cuando se ingresa a nuestro organismo. Primer cosa. Dos, en las poblaciones que están alejadas probablemente no hay mayor impacto, no se ve con mucha fuerza, porque tenemos dos factores muy importantes en estas zonas rurales, andinas, amazónicas. En primer lugar, nuestras casas son amplias. Dos, la población no es tan numerosa como en una ciudad. Y tres, bueno, pues tenemos siempre un lugar del encuentro, pero es a campo abierto. En cambio, nosotros en la ciudad, lo que decía el discurso de uno de los informantes tiene algo de razón. Si usted quiere pasar un rato bien con la familia, lo primero que se le ocurre, vamos al mall, al centro comercial, lugar cerrado. Llegas al mall y te vas a tomar un helado o tomar un café. Espacio cerrado, aglutinado y todo lo demás. Subes a la combi, igual. El micro, igual. Te vas a la oficina, igual. Es decir, la conglomeración poblacional es mucho más potente. Por eso que ahí se ve más el riesgo de muerte y todo lo demás. En cambio, en las zonas rurales, al tener esas amplitudes y esas comodidades, digamos, propias de la naturaleza y esas condiciones de vivienda que se tiene, prioritarias, y donde se ha concentrado es donde está justamente la mayor concentración poblacional. Bien, muchísimas gracias nuevamente, antropólogo Armando Medina, por la presentación, por